podría ponerse un poco cuesta arriba, en una parte en realidad, esas son cosas nuevas. Bueno, bien, buenos días muchachos nuevamente. Vamos a hacer ahí, ya, un recuento rápido de lo que habíamos estado viendo antes. Nosotros estamos hablando acerca del metabolismo energético, de la forma en cómo nosotros podemos obtener energía para nuestro funcionamiento a partir de ciertos recursos, de ciertos nutrientes que nosotros obtenemos por la dieta. No, habíamos hablado de básicamente dos grandes caminos, un camino aeróbico y un camino anaeróbico. El camino aeróbico le llamamos respiración celular, o bien oxidación completa de la glucosa, y el camino anaeróbico está representado por las fermentaciones. Hola, mister. Hola, buenos días. ¿Ya? Buenos Buenos días. días. Ahora, luego vimos esto, la interrelación entre la fotosíntesis y la respiración celular, por eso consideramos que también aquí este es un servicio ecosistémico, el que nos entregue, los ecosistemas nos entreguen oxígeno y nos entreguen moléculas energéticas, por eso estamos hablando de esto. Después hablamos de la glucólisis, cuando es una oxidación completa, pasa por estas, diríamos, 4 etapas: glicólisis, oxidación del piruvato, ciclo del ácido cítrico, cadena transportadora de electrones. Y cuando es una oxidación incompleta, hablamos de fermentación, por lo tanto ocurre solo la glicólisis y la fermentación. Después de eso, revisamos las 3 etapas, esto lo vamos a dividir un poquitito. Revisamos esas 3 etapas, que son las que aparecen también dentro de este esquema general: la glicólisis, oxidación del piruvato, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, 3, 4 etapas. Y vimos varios esquemitas de esto: glicólisis, oxidación del piruvato, ciclo de Krebs, cadena transportadora de electrones, que fueron los pasos para producir la oxidación completa de la glucosa. Y recordar que tal vez lo más importante que se va produciendo en cada uno de estos puntos no es directamente el ATP, porque es poco, relativamente poco el ATP que se produce en cada paso, pero que el verdadero tesoro son esos cofactores, esos NAD y esos FAT que se van produciendo, porque son estos los que en la cadena transportadora de electrones van a generar el mayor aporte de ATP. Y bueno, vimos la glicólisis, en qué consistía, vimos el ciclo de Krebs, en qué consistía, hablamos de la cadena transportadora de electrones, en qué consistía, vimos varios esquemas que en el fondo eran todos lo mismo, se hizo el estudio del resultado final, y después hablamos de las fermentaciones, y al hablar de las fermentaciones, lo que queda, o lo que hay que destacar en las fermentaciones, es que para que se pueda producir ATP en el primer paso, es decir, para que se pueda producir ATP en la glicólisis, por eso aquí está la glicólisis, acá también está la glicólisis, yo necesito esto, un cofactor que esté oxidado. Eso yo lo necesito, tanto en la fermentación alcohólica como en la fermentación láctica. Yo necesito un cofactor que esté oxidado, de modo que pueda recibir electrones. Se genera este cofactor, ahora ya no oxidado, ahora está reducido. Se generan dos en realidad, dos NAD, que están reducidos. Pero este cofactor reducido no, no se va a reciclar. Es decir, el problema es, ¿de dónde obtengo más cofactores que estén oxidados, si este ya está reducido? Bueno, la respuesta está acá abajo, porque este NAD lo que va a hacer es oxidarse. Entrega electrones a una molécula, vendría a ser el etanol, y de ese modo se recicla este NAD. Y tal como aparece aquí, ese NAD ahora reciclado puede volver a generar la glicólisis, desde donde se va a obtener ATP. Si se fijan aquí no se obtiene ATP, pero aquí arriba sí. En la fermentación láctica es lo mismo, al otro lado. Tengo este cofactor que se redujo, necesito reciclarlo. Sin embargo, aquí esos electrones se, se le entregan al lactato con el fin de oxidar a este cofactor y que ese cofactor oxidado pueda nuevamente ir a reducirse. ¿Qué gano con esto? Que se pueda mantener esto funcionando. Y es por eso que habíamos hablado que las fermentaciones tienen un rendimiento mucho más bajo, solamente van a producir 2 ATP de ganancia neta por cada glucosa, pero sirve porque en el fondo todo suma.
La pregunta es, y volver a una página un poco más atrás, ¿por qué razón hacer fermentación y no hacer simplemente, bueno, aquí está, ¿por qué razón hacer fermentación en el fondo? ¿Por qué razón seguir este camino y no seguir el camino mejor, digamos, que vendría a ser este camino? Que el rendimiento es mucho mayor. Y la respuesta está aquí, en la presencia de oxígeno. ¿Por qué? Recuerden que el problema son los electrones. ¿Ya? ¿Qué tienen esto? Electrones. ¿Qué tiene esto? Electrones. Tiene electrones. Tiene electrones. Pero yo tengo que reciclar esos cofactores. Por lo tanto, para poder reciclar esos cofactores, yo necesito deshacerme de esos electrones para poder reciclarlo. Yo no puedo estar todo el día produciendo NAD, produciendo desde cero, digamos, NAD y FAT desde cero. Yo lo que hago es reciclarlos. Entonces, lo que ocurre es lo siguiente. En la vía aeróbica, el oxígeno es un muy buen aceptor de electrones. Si usted analiza la tabla periódica, ve que el oxígeno está en el lado de la electronegatividad bastante alta. Eso quiere decir que le gustan los electrones al oxígeno. Entonces el oxígeno es un buen aceptor. ¿Qué pasa? Digamos esto, para entenderlo. ¿Ya? El NAD, el FAT, tienen electrones y no los quieren tener más. Los tienen en su momento, pero quieren deshacerse de ellos. ¿Para qué? Para poder ir a buscar más electrones ahí arriba, o al siglo de Krebs, o donde sea. ¿Qué hacen? El oxígeno dice, bueno, pásame esos electrones, yo me los llevo. A mí me encantan los electrones, soy electronegativo, me gusta. Me gustan los electrones, pero no me los puedo traer solo a los electrones. Yo a los electrones me los tengo que traer con algo más. Porque por sí solos, a mí los electrones me gustan, pero me gustan bien acompañados. Entonces aquí es donde ocurre esta magia final, en donde el oxígeno dice, bueno, pásame esos electrones, pero pásamelo junto con hidrógeno. Y el resultado final de todo esto es la generación de agua. Y la ventaja está en que estos cofactores, que ahora están oxidados, se pueden ir nuevamente a buscar electrones más allá para traerlos acá, y de esa manera este cuento se mantiene. Ese es el tema, ya, el reciclaje de electrones. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa en nuestros músculos. Porque... A ver, ahí están viendo lo de los músculos, ¿cierto? A todo esto, una radiografía. Perfecto, gracias. Ya. Voy a hacer este alcance porque, bueno, el colegio se caracteriza por tener muchas horas de deporte. ¿Ya? Y es importante que ustedes sepan cómo funcionamos nosotros a nivel de los músculos también, a nivel de metabolismo energético. Porque nosotros vimos una cuestión bien genérica. Lo que estamos viendo se aplica para todos los tipos de organismos. O sea, la glicólisis, la oxidación completa de la glucosa, se aplica para todos los organismos que tengan mitocondrias. ¿Ya? Entonces tú puedes tener un protozoario, un protozoo, ¿ya? Un paramecio que tiene mitocondria y hace ese tipo de reacción de respiración celular para obtener ATP. Pero hay organismos mucho más complejos como nosotros que tenemos una gran cantidad de músculos. Algunos más desarrollados, otros menos desarrollados, algunos en estado de reposo, ¿ya? Pero tenemos músculos. Y nosotros estamos diseñados para tener un metabolismo energético muscular bastante más complejo que lo que aparece allá. Nosotros, sí, ocupamos los mismos mecanismos hasta cierto punto, pero tenemos un mecanismo adicional. ¿Ya? Los músculos, tal como nos dice acá, son muy sui generis en todo. ¿Ya? ¿Y qué pasa en los músculos? Bueno, la bioenergética es el estudio de la energía en los sistemas vivos, ¿ya? Cómo nosotros vamos a utilizar la energía, y aquí empezamos a ver un poco cómo funciona el asunto. Bien, los músculos necesitan ATP para una cuestión que se llama la interacción entre la actina y la miosina. Lo que está explicándose aquí es un poco la fisiología de la contracción muscular, que yo la voy a simplificar al máximo en este momento. Nosotros, en nuestros músculos, a nivel microscópico, microscopísimo por si acaso, son muy, muy, muy chiquititos,
tenemos tenedores que están solapados. Para eso, les sugiero que miren la pantalla para que vean un poco la representación que voy a hacer. Nosotros tenemos unas fibras musculares, unas fibritas que tienen esta forma, como un tenedorcito. Y tenemos otras fibras que también son como un tenedorcito, y esas están intercaladas, están solapadas. Esa es más o menos la idea. Voy a hacerla con dos, ¿no? Algo así. Bueno, una de estas fibras, que se llaman filamentos gruesos, tienen como unos bracitos para el lado. Imagínense un bote de remos. ¿Ya? Entonces, tiene esto aquí, tiene esto acá, y estas fibras gruesas toman a estas fibras delgadas y las tiran, las acercan. Entonces hacen algo así. Tiene esto y como que se acerca. Esa es la idea. Bueno, para hacer esa acción se necesita, por una parte, calcio y por otra parte, ATP. Ahora, nosotros tenemos millones. Por lo tanto, ese movimiento es microscópico, pero este, a su vez, está sustentado en otro y están en serie. Se llaman sarcómeros, por si acaso. Si alguien quiere buscar cómo funcionan estos, se llaman sarcómeros. Los sarcómeros están en serie, por lo tanto, se suman todos esos micromovimientos y finalmente se puede generar un movimiento que es visible. Bueno, eso necesita energía. Que se contraiga el músculo necesita energía y también que se relaje, que es interesante. También necesita energía. Ahora, para mantener también las diferencias de calcio, porque el calcio es el que activa todo esto, y para mantener las concentraciones de los iones necesarios para que se produzca la contracción muscular, se necesita ATP, se necesita. Sin embargo, la cantidad de ATP que tienen los músculos es bastante limitada. Tal como nos dice la segunda viñeta, la cantidad de ATP disponible que hay para mantener una contracción es bastante limitada. En el fondo, si tú quieres estar haciendo esto, por ejemplo, a esta altura el ATP ya se agotó, para mí. ¿Ya? ¿Por qué? Tenemos ATP, nos dice aquí, para iniciar una contracción. Ahí es suficiente. Pero para mantenerla en el tiempo, ya no. Se acaba. Entonces la pregunta es, ¿las mitocondrias pueden tan rápidamente entregar ATP a los músculos? ¿Así de rápido funciona? ¿O hay algún otro mecanismo? Pensemos en la siguiente situación. Usted va tranquilamente caminando por el patio y de pronto se tiene que apurar. ¿Ya? Porque tocaron el timbre, o porque, no sé, llegó el profe a la clase, o por cualquier motivo, o quiere llegar rápido al camarín. ¿Ya? Y usted va caminando y se da cuenta que tiene 3 segundos para llegar al camarín. Y usted corre 10 metros, poquito, 10 metros. Esa pequeña carrerita no hace que cambie su frecuencia respiratoria. ¿Ya? Usted no termina como si hubiera corrido 50 metros, o, perdón, como si hubiera corrido 500 metros, o 1000 metros. Claro, cuando corres 1000 metros, ya estuviste un tiempo corriendo, qué sé yo, 5 minutos corriendo, sí cambia la frecuencia respiratoria y tú puedes decir, bueno, mis músculos están ocupando más oxígeno porque están haciendo respiración celular y están necesitando ATP, etcétera. Tú lo puedes inferir al menos. Pero para un movimiento tan rápido, no. Entonces tiene que haber otro mecanismo. Esa es la idea. Tiene que haber algún mecanismo. Bueno, aquí se explica un poco generalmente eso, a nivel general. Las rutas o los caminos para que nosotros nos energicemos, para que energicemos también nuestros músculos, son dos caminos. Hay un camino que es el aeróbico, que es el oxidativo, que es el de las mitocondrias, que es la cadena de transporte de electrones, el ciclo de Krebs, CO2, bla, 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 todo ese cuento. Y otros caminos que son anaeróbicos. Dentro de esos caminos anaeróbicos, no considerando aún, no considerando aún la fermentación, hay dos vías. La glicolítica, que después podría producir fermentación, podría, que en el fondo esto es el primero de los eventos, cuando se rompe la glucosa para transformarlo en piruvato, esa es la glicólisis. Y este sistema que no habíamos hablado nosotros, que es el sistema de los fosfágenos. Sin embargo, yo no tengo duda de que más de alguno de ustedes ha escuchado hablar indirectamente de él.
Probablemente han escuchado hablar de que hay atletas que consumen creatina, ¿ya? O fosfocreatina, lo venden como suplemento. Probablemente hayan escuchado de eso. Entonces vamos a ver en qué consiste este asunto. Y aquí tenemos un gráfico que nos está representando cuál de los sistemas energéticos estamos nosotros utilizando. Y nos dice el rango máximo de regeneración de ATP. Regeneración. Acuérdense, no sé si les dije este dato, pero nosotros en un día ocupamos más o menos 40 kilogramos de ATP. En un día. 40 kilogramos de ATP. Nosotros no estamos comiendo 40 kilogramos de ATP. Por lo tanto, resulta evidente que nosotros el ATP lo estamos de alguna manera reciclando. O sea, el ATP se rompe, se vuelve a formar, se rompe, se vuelve a formar, se rompe, se vuelve a formar. Cada vez que se rompe, entonces libera energía y se vuelve a formar. Se rompe, se vuelve a formar. A eso se refiere con el reciclaje del ATP. Y este gráfico nos dice más o menos a qué tasas se está regenerando este ATP. Primer caso, grasas, el metabolismo de las grasas a nivel mitocondrial. Lamentablemente es lento. Si fuese más rápido seríamos todos flacos. Pero es lento. Por lo tanto, nuestro consumo de grasas a nivel mitocondrial es también bastante reducido. Sin embargo, es una buena fuente para cuando no estamos necesitando de energía. Cuando estamos en reposo, por ejemplo. Algunas grasas se queman y otras muchas se guardan. El segundo esquema nos dice carbohidratos a nivel mitocondrial. O sea, lo que está aquí es la respiración celular completa. Ojo con eso. Completa. ¿Ya? Completa. Ahora, aquí abajo aparece la vía glicolítica. La vía glicolítica vemos que es más rápida. Pero recordemos que la glicólisis es la vía común de degradación de la glucosa. Aeróbica o anaeróbica. Recuerden eso. La glicólisis es la vía común. Por lo tanto, esta vía glicolítica va a servir tanto para la fermentación láctica, de donde se va a obtener el piruvato y los ATP, o bien, después ese piruvato puede irse a la fermentación completa. Es decir, diríamos que desde aquí se podría pasar después hacia acá para terminar completamente la degradación de la glucosa. Entonces sería más lento. ¿Ya? Y aquí aparece el rey, en términos de la contracción muscular, que es el sistema de los fosfágenos. El sistema de los fosfágenos, ¿ya?, es el que tiene una mayor rapidez de regeneración. Por lo tanto, este sistema es el que nos permite que los músculos se mantengan contrayéndose, que mantengan sus contracciones, mientras se empieza a activar la maquinaria metabólica de la degradación de las grasas y de la degradación de los carbohidratos, o sea, la oxidación completa de la glucosa. Obviamente que esto es gradual, ya no hay un punto en donde uno deje de actuar y el otro actúe por completo, pero aquí tenemos una aproximación. El gráfico es bien interesante, nos dice el tiempo del máximo esfuerzo. Un esfuerzo máximo de 1 a 3 segundos. Usted va caminando tranquilo, lo asustaron, usted saltó, gritó recorcholis y se calmó. Rápido. Bueno, esa energía que utilizó en esa reacción es casi en un 100% anaeróbica. Lo que les decía al comienzo. Ni siquiera alcanzó a cambiar su frecuencia respiratoria. Su sistema metabólico ni siquiera detectó que fue necesario más oxígeno, porque la duración fue muy, muy, muy limitada. Ahora, una situación un poco más exigente, digamos. Va casi llegando a la sala, tienen prueba, van a cerrar la sala, tocan el timbre y usted tiene que correr 10 segundos.
Bueno, si corrió 10 segundos, casi un 90% de la energía la obtuvo de manera anaeróbica. Y apenas un 10 de la vía aeróbica. Porque en 10 segundos es bien poco nuevamente lo que usted puede hacer. Pero ya empieza a cambiar. Y ojo, que para acá hay un mar de diferencias entre las personas si están entrenadas o no. ¿Ya? Pero esto es eh, pensando en personas normales con un nivel no entrenamiento, o sea, no son atletas, no están entrenados, pero tampoco son personas completamente sedentarias. Es decir, una persona con un tipo de metabolismo normal, si es que podemos normalizar de alguna manera el metabolismo. Bueno, una actividad física, 10 minutos. Está jugando es una pichanga en el recreo. Ya, 10 minutitos de actividad. Bueno, ya en 10 minutos se notan cambios notables. Un 80% de la energía que va a estar consumiendo proviene de la vía aeróbica y apenas un 20% proviene de la vía anaeróbica. Es decir, cuando estamos ya en un recreo, bueno, esta vía, perdón, acá, las vías mitocondriales aeróbicas, tanto de la degradación de las grasas como mitocondriales, se han activado más. ¿Ya? Han tenido tiempo para hacerlo. Y después de 30 minutos, bueno, prácticamente toda la energía proviene de la vía aeróbica. Aunque siempre, siempre, siempre hay un poquitito que está aportando la vía anaeróbica, siempre. ¿Ya? Nunca deja de funcionar. ¿Ya? Pero por eso es que, claro, si estás haciendo un deporte ya 90 minutos, corriendo, ¿ya? Tienes el test de los 10.000 metros, tienes que correr 10 kilómetros. Bueno, un buen resultado, estás cerca de una hora corriendo más o menos. ¿Ya? Es un buen resultado. Ahí, claro, cerca de una hora corriendo, ya vas a tener tú que la principal vía para entregar energía va a ser la vía aeróbica. O sea, son como selectores que van deslizándose una vez. ¿Ya? Y en tabla, la duración del evento, la intensidad del evento y el sistema energético principal. Para eventos cortos, 0, 5, 6, 30 segundos, con grande esfuerzo o muy intenso, lo que más funciona es el mecanismo de los fosfágenos. Y la vía rápida glicolítica. Insisto, la vía rápida glicolítica es simplemente la glicólisis. La glicólisis. De 3 a 120 segundos, principalmente glicólisis, pero ya cuando ha pasado un tiempito más, empieza a aparecer el metabolismo aeróbico, también aeróbico, ¿ya? Porque has tenido tiempo para que el metabolismo cambie. Pero hemos hablado del sistema de los fosfágenos y no lo hemos descrito. Bueno, aquí está un poco esa idea. El metabolismo de los fosfágenos es una reacción acoplada con la degradación de ATP. ¿Qué significa reacción acoplada? Aquí tienes una reacción sola, otra reacción sola y la reacción acoplada. En el fondo son dos reacciones que ocurren dentro del mismo entorno, en el mismo sistema. Hay una primera reacción, que es la que está aquí arriba. Eso que está ahí, PCR, o CRP en realidad, se llama fosfocreatina. Ya, la fosfocreatina es una molécula de creatina que se une con un grupo fosfato. Por lo tanto, cuando ese enlace se rompe, se puede liberar energía. Fosfocreatina, entonces. Y cuando se libera esa energía, se produce creatina y fósforo inorgánico. ¿Ya? Esa es la idea. Primera reacción. Segunda reacción, la hidrólisis del ATP. La hace una enzima que se llama ATPasa. ¿En qué consiste? En que el ATP se une con el agua, libera energía también, y se produce ATP más PI más protones y hidrógeno. Ahora, ¿qué va a pasar en la reacción acoplada? Hago una mezcla entre estas dos reacciones. ¿Ya? Una mezcla entre estas dos. Entonces, fíjese, tengo S que está acá, tengo S que está acá, tengo S que está acá. Y tengo S que se mantiene, el fósforo inorgánico, no está acá. Bueno, estos fósforos inorgánicos pasan a formar parte acá del ATP y tengo el agua que estaba allá.
sea, si junto las dos reacciones en una, obtengo esta reacción acoplada, que consiste en lo siguiente. Voy a borrar los dibujos. Cuando la fosfocreatina se rompe, libera energía que se transfiere a la molécula de ATP. ¿Cómo? Mediante ese ADP más ese fósforo inorgánico, generando energía. Y se produce agua, que esa agua a su vez es un reactivo necesario para hidrolizar a la creatinfosfato, para que se rompa, para que al liberar esa energía genere ATP, etcétera, etcétera. A eso se le llama una reacción acoplada, cuando ocurren dos cosas al mismo tiempo para perpetuarse en el tiempo. De modo que, bueno, aquí yo veo más o menos cómo se va manteniendo el ATP en el tiempo y cómo va declinando la fosfocreatina, porque se va gastando. Entonces aquí se explica esto. Fíjense, para entender esto. Dice en segundos la duración de un ejercicio de alta intensidad, en segundos. Al comienzo, la fosfocreatina se agota rápidamente, pero se está agotando porque está transfiriendo esa energía hacia el ATP para que el ATP se mantenga. De alguna manera, la fosfocreatina actúa como una especie de reserva energética. Y aquí está esa idea. Normalmente, una fibra muscular tiene suficiente ATP para producir 10 contracciones más o menos en un lapso de 2 segundos. Es poquitito. Sin embargo, puede generar ATP casi al mismo tiempo que lo gasta. ¿Ya? O sea, tenemos ATP disponible, muy poquito, pero tenemos una fuente que me permite generar ATP rápido. Esa fuente es la fosfocreatina. ¿Ya? ¿De qué manera? Vamos a ver el esquemita. A ver si está por aquí. Voy a mostrar el esquema. Acá está el esquema. ¿Ya? Aquí hay un esquema que nos habla de esto. Fíjense en reposo. Hay baja demanda de ATP porque no hay contracciones. Hay suficiente oxígeno, por lo tanto se está haciendo ATP en la mitocondria. Y ese ATP se guarda. ¿Cómo se guarda? Como fosfocreatina. Esa es la idea. Ese es el negocio. Nosotros estamos en una especie de reposo la mayor parte del tiempo. Entonces, nos dice acá, el ATP producido en reposo se transfiere a la fosfocreatina. Y hay una enzima que se llama creatinfosfoquinasa que puede romper la fosfocreatina y devolver esa energía hacia el ATP. ¿Ya? Entonces, en reposo, producimos ATP, el ATP no se puede guardar, por lo tanto se transfiere a la fosfocreatina, y esa fosfocreatina, cuando se rompe, produce energía, y esa energía se utiliza para producir ATP. De modo que se está jugando continuamente con eso. Entonces aquí, por ejemplo, aparecen algunos más datos. En reposo hay 6 veces más fosfocreatina que ATP. O sea, la energía en reposo no está almacenada en la forma de ATP. Cuando estamos en reposo, la energía se almacena bajo la forma de fosfocreatina para los músculos. Para los músculos. Y eso alcanza más o menos para 15 segundos de actividad. Usain Bolt en las noticias en el último tiempo. Récord man 100 metros planos, menos de 10 segundos. Usain Bolt, para una carrera de 100 metros planos, utiliza solamente fosfocreatina. Así de sencillo. ¿Ya? Luego dice, ¿pero qué pasa si yo necesito contraer mi músculo durante más tiempo? Bueno, necesito de la otra fuente energética. ¿Cuáles son las otras fuentes energéticas? Las que aparecen acá. ¿Ya? El sistema de los fosfágenos. Perfecto, 15 segundos, se agota. ¿Qué necesito? Bueno, la vía glicolítica, o bien la oxidación mitocondrial, o bien la oxidación de la grasa. ¿Ya? Esa es la idea. Por eso muchas veces, por ejemplo, se dice que para hacer un determinado deporte que te permita bajar de peso, tiene que durar por lo menos 20 minutos, etcétera, etcétera. Tiene un poco que ver con esto, ¿eh? Pero no es tan así. No es tan así. Ahora que viene el verano, al menos, no es tan así. Ahora, aquí está la forma en cómo se resintetiza la ATP. En la fibra muscular. Insisto, esto es para nosotros, los que tenemos músculos. Cualquier animal que tenga músculo esquelético.
No sirve para una anémona, que no tiene músculo esquelético. No sirve para una jibia, un pulpo, que no tiene músculo esquelético. ¿Ya? Sirve para los animales con músculo esquelético estriado. ¿Cómo se resintetiza? A partir de la fosfocreatina. Y aquí está la idea. El ATP, acá, lo utilizo para la contracción muscular y se va a generar ADP. Ahora, ¿cómo lo hago para transformar ese ADP nuevamente en ATP? A partir de la fosfocreatina. La fosfocreatina, pum, entrega su energía, se genera ATP y permite recircular, reformular. Por lo tanto, la fosfocreatina se empieza a agotar. El otro camino para generar ATP es transformando la glucosa en lactato, que esa sería la vía anaeróbica. Y por último, la vía aeróbica, que está acá, que es la fosforilación oxidativa. En cualquiera de esos casos, tú vas a estar generando ATP. ¿Ya? Ahí está el metabolismo muscular, que en el fondo es lo mismo. El aeróbico, mitocondria, producción de ATP. Anaeróbico, romper la glucosa en dos piruvatos, se produce ácido láctico, lo que ya hemos conversado. Y aquí están entonces los resúmenes, digamos. En reposo, como hay baja demanda, lo que les decía, se guarda esa energía bajo la forma de fosfocreatina. Como hay baja demanda por glucosa, la glucosa se almacena en el músculo bajo la forma de glicógeno y se utilizan los ácidos grasos libres que entran mediante una beta oxidación de la grasa hacia la mitocondria para producir energía. Reposo, o sea, ustedes y yo en este momento estamos haciendo esto en nuestros músculos. ¿Ya? En una actividad, si esa actividad es moderada, aumenta la demanda de ATP. ¿Qué pasa entonces? Ya no estoy almacenando glucosa como glucógeno. Aquí la glucosa, como no la estaba ocupando, se polimerizaba a formar glicógeno. Aquí no. Aquí el glicógeno se despolimeriza para devolver glucosa. Y esa glucosa se transforma en ácido pirúvico, entra a la mitocondria para producir ATP. Y además, en la glicólisis se produce ATP que entrega energía para que la contracción muscular se mantenga. Y los ácidos grasos también sirven, y el oxígeno como agente oxidante en la respiración celular. O sea, esta es la condición normal que uno podría pensar. Están las mitocondrias trabajando, produciendo ATP. ¿Y qué pasa durante la práctica intensa? Recordemos, práctica intensa, por lo tanto, el aporte de oxígeno está al límite, está al máximo. Nosotros vamos a analizar una fibra a la que no le está llegando oxígeno. En esta circunstancia, la mitocondria aporta un poco del ATP, porque está al máximo, insisto, el oxígeno que está llegando no es máximo. ¿Cómo se produce el resto? Por glicólisis, es decir, este rompimiento de glucosa en ácido pirúvico, que era la glicólisis, genera ATP, pero se genera ácido láctico, y además, nuevamente, la fosfocreatina se transforma en creatina, entregando energía para nuevamente la producción de ATP. Y la fosfocreatina se va a ir agotando, va a depender de cuánta duración va a tener esta práctica intensa, pero eventualmente la fosfocreatina podría irse agotando. Y se va a producir ácido láctico, que después puede irse al hígado para regenerarse y formar glicógeno. Gráficamente hablando, nos dice tiempo de duración del ejercicio, porcentaje del ATP suministrado. Cuando el ejercicio es de larga duración, la mayor parte del ATP lo entrega el sistema aeróbico. Cuando el ejercicio es de corta duración, la mayor parte de la energía la entrega el sistema de los fosfágenos. ¿Ya? Y el sistema anaeróbico láctico es para un ejercicio o sea, para un tiempo moderado de ejercicio. ¿Qué significa esto? Que están funcionando los tres sistemas metabólicos, y por lo tanto, o sea, los dos sistemas metabólicos, y por eso se llama anaeróbico láctico. ¿Ya? El anaeróbico vendría a ser la glicólisis en las primeras etapas. ¿Ya? Y bueno, ahí están los cuatro tipos de metabolismo. Vamos a ver si hay otro más que nos explica un poco este asunto. No, eso ya es más de glucogenólisis, esto es lo que pasa a nivel del hígado. Ya se los voy a contar igual. Miren,
Esto es una célula del hígado. ¿Ya? En el hígado, no, no, es otra cosa. No, es glucogénesis, no es la gluconogénesis, no, que es interesante. Esta es la no. Glucogénesis, no. Glucogénesis, no. No. No, esa ya no nos van a interesar a nosotros, ni, digamos, a nivel del curso en el que estamos. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora, voy a volver a la diapo anterior. Aquí nos decía que pasa en nuestros músculos, lo mismo, pero aquí había una imagen que quería explicar, que era esta, para terminar con este asunto de qué pasa a nivel muscular. Bueno, acá tenemos el flujo sanguíneo que está distribuyendo sustancias, glucosa, ya que puede entrar dentro del músculo, y en el músculo puede seguir dos caminos, ya que siga el camino de la oxidación completa de la glucosa a partir del piruvato, va a generar una cantidad importante de ATP, o que se transforma en lactato mediante la vía anaeróbica. Ese lactato se puede dirigir al hígado, que es lo que estamos viendo acá. Este lactato se va vía flujo sanguíneo al hígado, y en el hígado ese lactato puede convertirse en piruvato, y ese piruvato puede convertirse en glucosa y volver a la circulación. Por lo tanto, esa glucosa podría volver a los músculos para generar nuevamente, etcétera, etcétera. Ahora, va perdiendo energía en cada intercambio, por lo tanto no puede ser un ciclo cerrado, pero permite la reutilización en el caso del hígado. Y en las células cardíacas, bueno, la glucosa se utiliza también para producir energía para el latido cardíaco. O sea, nosotros como máquinas para hacer deporte somos extremadamente eficientes. ¿Ya? Tenemos que entrenar, obviamente. ¿Ya? Nosotros no podemos, o sea, si tú quieres mejorar tus rendimientos a nivel deportivo, lo que uno hace es el entrenamiento deportivo, porque el entrenamiento deportivo modifica el número de enzimas y la velocidad y la tasa a la cual se realizan estas reacciones metabólicas. Por eso es que, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, donde estamos un poco encerrados en la casa, para aquellos que son más deportistas, hay que tratar de seguir dándole, aunque sea limitado, con el fin de que mantengamos esa producción de enzimas y esas tasas metabólicas lo más altas posible para cuando volvamos a entrenar adecuadamente. ¿Ya? Bien, muchachos, eso por hoy. La clase queda grabada, la voy a subir ahora al tiro, antes que se me olvide. La próxima semana vamos a... No, de hecho, mañana... No, el viernes. El viernes vamos a trabajar con algunas preguntas que tienen que ver con esto y vamos a programar una evaluación, ¿ya? Un control, que tendría que ser el próximo viernes. ¿Vale? Se corta en cualquier momento, muchachos. Que estén súper bien. Nos vemos. Que les vaya muy bien. Chao, Master. Chao, mister. Chao. Chao, mister.